Chile. Hola, Aquí estamos. ¿Cómo estáis? bien, ¿y tú? Mucha que está veraniega, yo acá con frío, mucho frío. Sí, pues bueno, estamos a la distancia. Yo estoy Sí, en Santiago, muerta de yo en calor, las y la montañas Vinca acá. está en Estados Unidos. Sí, en las montañas de Georgia está lloviendo ahora. El otro día nos tocó nieve, hoy día lluvia, El otro día pero un nos día tocó nieve, sí. ya lo lograremos con sol. Hola a todos. No sé cómo mandar una manito, pero así nada más. Sí, Hoy sí, vernos justo antes de. sí. Y para que la gente vea, yo tengo mi cuaderno acá para trabajar. Es verdad que vamos a trabajar. Yo también, Ah, aquí. también, claro. Estamos, Sí, estamos, somos, somos aplicar nosotras, así que sí, ordenaditas. ordenaditas, sí. No se imaginan. Sí. Así como en las incidencias, nos completamos muy bien, porque yo era la pobre Michelle sufre. Yo, 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 yo tengo más confianza de repente en que a pesar de que todo nos sale en contra, Va a nos va a estar todo resultar. bien. Sí, hay alguien que nos, algo, alguna fuerza que nos acompaña. Sí, yo Eh, soy un poquito eh, más estresada. Ay, ahí la fuerza que nos acompaña, a ver que nos ay, salude. ahí está la fuerza que nos acompaña. Oye, este fue un regalo de Pascua cumpleaños. Espérate. Mira, por favor. No. Ay, qué rico. No lo puedo creer. Yo no jugué mucho cuando chica, no es chiste. En la terapia aprendí que podía jugar todo lo que yo quería. Escucha, esta cuestión va a seguir hablando, todavía no cacho bien cómo, no sé bien cómo funciona, desde así calladito. Así que fue un lindo, va a seguir, espérate, ¿tiene alguna, Vamos a tener que sacarle las pilas. interrumpiendo toda la clase? Hola a todos, oye, qué rico, un millón de gracias a todos quienes se van sumando. Ay, se nos quedó ahí como pegado. ¿O soy yo? ¿Soy yo? Si no, para moverme. eh, Además como de la dignidad que uno le quiere dar al tema, yo creo que es importante, tal cual lo hemos hablado tantas veces, que tal cual como el cuidado, hola, tal como Es el que Vinca cuidado, nos quedamos pegados unos minutos, así que tu introducción no se escuchó. ¿no? No. ¿Qué se escuchó? ¿Se está escuchando ahora? Sí. Ya, Sí, pero yo creo que la introducción de por qué estamos haciendo este live. sí. Bueno, nosotros en verdad nos íbamos a juntar a trabajar y afinar últimos detalles del curso, pero estábamos justo, se nos ocurrió, bueno, ¿y por qué no lo hacemos acompañadas también? Ujú. Y aprovechamos para conversar un poco en un contexto menos académico que las 5 horas del curso. Y decíamos en Twitter que no es un tema que sería el primero que uno piense. Qué rico, voy a ver un podcast, escuchar un podcast o un Instagram, o me voy a leer un libro sobre trauma. Eh, pero hoy por hoy, tal cual, años atrás decíamos, para hablar de abuso sexual infantil y de prevención, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya vayan haciéndome deditos, porque de repente se detiene, estamos tan lejos, eh, se escucha, ya. Eh, Era mejor partir hablando desde el lado de la luz, desde el lado de lo que tenía que ser el cuidado, el Mm. apego, una crianza respetuosa, el respeto a los humanos niños, y de ahí lo que fuera la discrepancia, se saliera hacia afuera, lo que disonara, lo que fuera como un punto de oscuridad, podíamos detectarlo como abuso. No era partir desde el abuso para llegar al cuidado, sino al revés. Creo que en relación a la temática de trauma,
por triste devastadora que sea, es un marco que hoy por hoy, y no me refiero a la pandemia, y eso lo hablábamos justo antes también de este Instagram, es un marco que nos ayuda a entender muchas cosas, porque creo que en el minuto en el que está el mundo, nosotros todos los que trabajamos en esto, estamos en una posición bien privilegiada, si cabe esa palabra, porque hay mucha herida de distintos tipos, y ese abordaje de la herida, creo que el que en esta vuelta nos va a llevar a otro lugar de más humanidad, de más compasión mutua, de más gentileza y cuidado. Eh, un cuerpo herido, y creo que el gran aporte de nuestra profesión, y me encantaría que la Michelle ahí nos cuente más, eh, era bien loco cuando yo empecé a ir más seguido a Chile y la terapia de abuso sexual infantil no llevaba nada corporal, ¿ya? Ni de niños ni de adultos, casi nada. Y yo cuando fui a terapia como paciente, lo primero que me dijeron, usted hace ejercicio por el resto de su vida. ¿Hace ejercicio? Sí, yo estudio ballet, hago aquí, hago camino. No, esto es para el resto de la vida, así como la insulina, porque por todo lo que pasa con el nervio vago, que me gustaría que ahí puedas contar más. Y eso como de manera permanente. Eh, ahora sabemos que la memoria del trauma sexual y la memoria en general del trauma es memoria corporal, es recuerdo encarnado. Si no somos cuerpo, existimos en cuerpo, nos relacionamos cuerpo a cuerpo, en todo, eh, si no partimos de ahí, eh, como que no logramos mucho concretar nada. Incluso en cuestiones como lo político, que se ven mucho desde el tema del debate y todo, si no nos miramos desde estos cuerpos humanos que somos, eh, creo que es más fácil perdernos. El punto ciego es para los niños, es para el otro distinto, es para el otro que me hiere también y no me cae bien, o el que no me gusta, y volviendo como al cuerpo, que es un pedido además muy claro de cuando uno trabaja en trauma, es todo el rato ahí, es como no solo se puede fortalecer un ser humano o humana, sino que el cuerpo colectivo, porque al final, como decía la Simone Weil, un cuerpo país, ella hablaba de la nación. A mí no me gusta mucho la palabra nación porque como que se ha ido desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora desvirtuando bastante, pero es eso en el fondo, una nación, un país, una comunidad, es un cuerpo que merece, decía ella, esto no yo, la misma ternura, la misma consideración y los mismos cuidados que un cuerpo humano. Y si uno se piensa como así en mirada de rayos X, si tuviéramos, o así como infrarrojo, si uno pudiera leer el sufrimiento del otro, de la Tierra, así como desde el espacio cuando nos muestran los puntitos de las ciudades, el cuerpo colectivo o el territorio de una nación, Dios mío, yo a veces pienso en Chile, o acá mismo, donde estoy ahora, las heridas que hemos ido acarreando, eh, siglo tras siglo y sobre todo en las últimas décadas. Esas heridas nos debilitan, tal cual el abuso no tratado nos debilita, o los traumas no tratados nos quitan energía para vivir, un cuerpo colectivo que no asume su memoria, que no se repara, también, entonces, ¿cómo vamos a enfrentar una pandemia, un terremoto? Nada, o sea, ni llevar un vaso del punto A al B si estamos exhaustos. Esto del cuerpo, a mí me parece que es una cuestión central de lo que nosotros trabajamos, además, y me encanta, me encanta. Que esté el Sí, cuerpo de vuelta. yo creo que bueno, uno de los propósitos del curso que vamos a hacer el jueves, y en general desde el lugar de donde trabajamos y de donde formamos, sí, que es el tercer curso que hacemos de trauma complejo, intervenciones en así, es instalar la base de que cuando uno trabaja con los seres humanos, cuando uno trabaja con las personas, trabaja con un todo, ¿cierto? No trabaja con una psiquis o no trabaja solo con un cuerpo. Y entonces cuando estamos con otro, estamos todo el tiempo con ese otro corporal.
y ese otro que va a estar necesitando que podamos limpiar y sanar esa herida y ayudar a que cicatrice un poco esa herida, eh, pero que no es como algo independiente, ¿no es cierto? No es que el trauma se haya venido a instalar solamente como un ente psíquico, sino que el trauma viene y viene a ocupar un espacio, pero así como ocupa un espacio a nivel de la organización y la estructura de nuestro cerebro, también eso tiene una correlación fisiológica y una correlación en el cuerpo. Es decir, el trauma se encarna también corporalmente. Entonces no es banal la vida que hayamos tenido en términos de lo traumático. Ahora, también vale la pena aclarar que no hay vidas no traumáticas y vidas puramente traumáticas, es decir, como lo hemos conversado mil veces, todos hemos estado expuestos a trauma, todos tenemos vivencias de trauma, todos somos ocupados por espacios de trauma. El tema es cuánto de ese espacio organiza nuestra conducta, organiza nuestra corporalidad, organiza nuestra sexualidad, organiza nuestros vínculos y nuestras relaciones. Y ahí nos encontramos con que hay un gran porcentaje de la población que está muy organizado en términos de las experiencias que ha tenido, porque son experiencias que han sido muy potentes y que no han podido ser organizadas por su propia psiquis, por diferentes motivos, pero tampoco por otros que hayan estado al cuidado o otros que hayan estado en el entorno. Y un poco de eso, bueno, un poco de eso a propósito de pandemia y del trauma un poco colectivo de lo que estamos viviendo, que uno podría pensar la pandemia desde muchos lugares, pero también, como lo escuchamos el otro día del director del CEST, a propósito del diplomado infanto-juvenil que terminó, que él decía, parte de la organización cerebral y de los apegos seguros y de las regulaciones vinculares tiene que ver con que hemos crecido en regulaciones con otros. Entonces, en rutinas, en cotidianidades. Y esto viene a sacarnos completamente de toda la normatividad que hemos vivido. Entonces, imagínate si para alguien que está acostumbrado a planificar su vida, que tiene más o menos claras las funciones que realiza, se levanta en la mañana, va al trabajo, lleva a los niños al colegio, etc. ¿Cómo ha impactado? Porque a todos nos ha impactado, ¿no es cierto? Porque en el fondo ha venido a poner la incertidumbre adelante y cómo manejamos nuestras angustias, nuestras ansiedades frente a la incertidumbre, que es no saber lo que va a suceder. Imagínate cómo ha sido pandémicamente para las personas que organizan mucho más su ser interno, sus regulaciones, su cuerpo, su psiquis, en las estructuras externas, porque han tenido dificultades para organizar. Entonces, esto ha venido a remover muchísimo. Y además pensando que no hemos tenido cuidadores que sean lo suficientemente buenos como para regular todas estas desregulaciones a las que hemos estado sometidos, ¿cierto? Entonces, como que cada uno de nosotros ha tenido que un poco agarrar todas las herramientas que tiene y ponerlas ahí en juego, y algunos han salido un poquito mejor parados y otros menos. Entonces, en realidad esto del trauma como a nivel individual y a nivel colectivo, me parece que es muy importante que podamos discutirlo, no solamente con profesionales, psicólogos, psiquiatras, sino con todos aquellos que tengan alguna interacción con personas que puedan servir de testigos emocionales y de reguladores de otros. Que es fundamental entender que todos podemos tener, de alguna forma, un papel importante que jugar en términos de la salud mental de quienes nos rodean. Lo que hablamos en todas las actividades, de que en el fondo cada interacción es una intervención, como dice otra colega nuestra, la Carola Gana, eh, desde que entramos a un lugar, eh, desde la primera persona que nos recibe, más allá de ya las consecutivas acciones de cuidado o de hasta para ir a hacer un trámite, y de cómo
si recordamos también, a mí me dio mucha ternura todo esto de la ley del derecho al tiempo. Yo te lo comenté una vez que yo le copié una frase de Bromberg que todavía usaba en la clase, eh, a un personero, a una autoridad. Y le digo, bueno, mire esta frase. Todos, de alguna manera, de partida de guaguita, y no recordamos, traemos traumas relacionales. O sea, de partida ahí ya hay algo. Súmale traumas por catástrofe, traumas históricos, más otras experiencias que se pueden consumir 20, 30, 40, 50 años de tu vida. Y fue como, oh, y yo creo que era la primera vez que podía verse a sí mismo, esa autoridad, como alguien que pudo haber tenido una herida, o que a lo mejor sabía que de alguna manera estaba ahí, y en el espejo del otro la pudo acoger o la pudo reconocer de otra forma. Y eso, por una parte, y por otra, el recordar que en momentos como este, particularmente nosotras que trabajamos en trauma sexual, o en trauma complejo por violencia sexual, todo eso es un misterio también, porque lo que hemos visto ya a lo largo de un año, desde personas que cuando se informó la primera cuarentena, en marzo del año pasado, eso también uno lo vivió, pero de personas adultas, sobrevivientes de abuso sexual infantil, que más que pensar en sí mismos, pensaron en muchos niños y niñas que iban a estar encerrados con su abusador. Hace poco, un diario francés publicó una nota, eh, yo más o menos entendí como para dónde iba, pero se lo mandé a una amiga para tener seguridad, donde efectivamente los franceses declaraban 1 de cada 10 haber vivido incesto, sí, directamente, con gente cercana, muy cercana, familia nuclear. Y entonces, pensar que muchos niños y niñas iban a quedar encerrados con su abusador, gatilló mucha angustia, mucha solidaridad, mucho volver al lugar donde también se vivieron esos, comillas, confinamientos, como el confinamiento de la infancia, los confines o los límites de la infancia, con esa dependencia inexorable del mundo adulto para el cuidado. Por otra parte, esto del encierro también, ¿ya? Y de cómo lidiar con eso. Porque de alguna manera, justamente por esto del confinamiento de la infancia, de la dependencia inexorable, era volver a un lugar de semejanza con una indefensión, con una no libertad de acción, con una no posibilidad de salir corriendo, si quería, que el cuerpo, aunque tú le dijeras, esto es por la pandemia, esto es por mi bien, esto es para cuidarnos, etcétera, igual ya había activado la alarma de en qué situación estoy. Luego, cuando se suma el tema de la mascarilla, y hay pacientes o sobrevivientes que empiezan a comentar lo que significa esto de tener una cuestión en la boca otra vez. Y doy fe de esa cuestión. Yo creí que me iba a volver loca en el viaje para acá. Fueron como 15 horas con recambio de mascarilla cada 4. O sea, yo no te juro que me habría sumado a los rebeldes de acá y no me habría puesto mascarilla nunca más. Y no porque hay que seguir cuidándose y dar el ejemplo y todo. Y a mí ya me habían comentado de esto, pero no me había tocado esa angustia y me tocó también. Y esta sensación de... Entonces, son tantas cosas. Y por otra parte, sobrevivientes y experiencias de muchas personas que tuvieron abuso sexual infantil prolongado, de sentir que de alguna forma había resiliencias también, que habían ido ganando en el camino, a veces en la terapia, otras veces en el niño, que los habían preparado mejor que otras personas justamente esta situación horrorosa, incierta, a merced de lo que hablamos, la distinción entre sentirse a merced de algo o alguien y sentirse en un espacio seguro o al cuidado de, o al cuidado con, pero no a merced de. Eso ha sido harto como para darle vuelta, lo decíamos en el video de promoción, pues de como las cosas que han dolido y las cosas que nos han sorprendido también. Y todas juntas. Es que yo creo que, bueno, que esto ha servido
ya como desde un lugar tal vez más teórico, que puede ser una lata, pero tal vez vale la pena entender así un concepto básico que está ligado a la teoría polivagal, que habla de cómo nuestro sistema está todo el tiempo recibiendo información externa para comprobar si estamos frente a la amenaza o estamos en un espacio de seguridad. Y eso, que es un sistema de neurocepción, que se llama, es un sistema que está muy, muy, muy determinado por nuestras experiencias anteriores. Es decir, no es como que despierta todos los días reseteado, sino que está alimentado por todas nuestras vivencias. Entonces, hoy día lo que tenemos son seres humanos experimentando una situación que es amenazante por todos lados, pero que además viene como a sumarse a las experiencias que uno tiene en la vida. Y por lo tanto, este sistema de neurocepción, en la medida que ha tenido más experiencias traumáticas, el sistema nervioso ha tenido que funcionar mucho más primitivamente, ¿no es cierto? Entonces, tiende a captar elementos, como no tiene la posibilidad de todos los elementos captarlos y desgranarlos y verlos uno por uno, y decir, sí, bueno, no, se parece a una experiencia pasada, pero en realidad no es, ¿no es cierto? Si yo estuve en guerra, si escucho un bombazo fuerte, mi sistema neuroceptivo no se detiene en el segundo a pensar como, ¿será un petardo? ¿Será que explotó, no sé, un cohete o como un auto o una moto? Sino que inmediatamente hace que mi sistema nervioso actúe como ha aprendido a actuar frente a las situaciones de estrés. Alguien Y pregunta acá, entonces, perdona, lo del más lo nervio del vago. nervio vago. Bueno, Simpático que... por ahí estamos yendo, ¿no es cierto? La teoría polivagal, en el fondo, nos habla de cómo tenemos un sistema vagal, vagal ventral, vagal dorsal, ¿no es cierto?, que va a funcionar en la medida que nosotros hayamos tenido experiencias de cuidado o experiencias en donde nuestro sistema haya tenido que responder más primitivamente y haya tenido que o prenderse, ¿cierto?, muchísimo para escapar, luchar, pelear, o haya aprendido que se tiene que apagar para mantenerse al mínimo y sobrevivir. Eso es bastante básico lo que yo estoy diciendo aquí, porque no es la idea hacer una tremenda clase, lo explicamos mucho mejor en el curso, pero entonces vamos a también vivir las experiencias que nuestra neurocepción va a ir captando dependiendo de cómo hemos aprendido a defendernos frente a las situaciones de estrés. Entonces, bueno, no solo para esto de la pandemia, de entender por qué algunas personas se han quedado más paralizadas, les ha costado más organizarse, otras personas se han hiperactivado, ¿no es cierto? Otras personas han recurrido a sus vínculos, sino también para entender muchas de las respuestas que tenemos frente a las situaciones traumáticas. Yo creo que si vas a trabajar con personas es esencial poder entender por qué las personas reaccionan de determinadas maneras. ¿Por qué una paciente, frente a la insinuación de una persona en la que ya no está interesada, es incapaz de decir que no y se queda completamente paralizada y petrificada, ¿no es cierto? ¿Por qué otra persona reacciona muy airadamente frente a una situación que considera que de repente es estresante o pasa a llevar sus límites y desde afuera pudiera percibirse que no es para tanto, por ejemplo? Porque cuando nos vamos a la historia de esas personas hay un sistema, eso es lo interesante, porque hasta ahora, o hasta hace, no ahora, pero hasta hace algunos años, entendíamos que todo esto era como un manejo psicológico, entonces, bueno, de alguna manera hay que arreglarle como la cabeza a las personas para que reaccionen de una buena manera, y lo que hoy día entendemos es que hay todo un sistema cerebral, fisiológico, de sistema nervioso que funciona. Y la mayor parte del tiempo funciona sin que nos demos cuenta cómo funciona. No somos capaces de manejarlo a voluntad. Entonces, bueno,
Yo creo que es esencial que de la teoría polivagal, de todas las teorías de trauma, lo vemos desde la perspectiva relacional, lo vemos entonces desde cómo desde chicos vamos generando nuestras estrategias relacionales en función de las sintonías, las disrupciones y las reparaciones que somos capaces de obtener de parte de nuestros cuidadores, ¿no es cierto? Que los cuidadores son capaces de dar, de mentalizar. ¿Y qué es lo que sucede cuando eso no funciona como tan bien? ¿Cómo se desarrollan maravillosas estrategias de parte de los seres humanos para poder vincularse con el mundo de las mejores maneras posibles? Se me va un poquito la vinca ahí de repente, como que se me queda dando vueltas, así que yo hablo como loro y espero que me estén escuchando, pero no lo sé. Y no sé si seré yo la que se corta o la vinca. ¿Aló? Ahí está ahí. Pero como que te Sí, a mí fui, no sé, ¿se te corta? a mí te veía a ti y tú no me veías a mí. Yo estoy con estoy con 4 barritas, así es que, y paró la lluvia, pero no sé. Ah, parece que nos escuchamos bien y las dos estamos como... Sí. A mí, a mí me pasó en un Instagram allá que ella vio mi cara así, todo el rato. Yo vi la cara de ella, pero nos escuchamos perfecto todo el rato y se vio las caras de las dos. Es una cuestión súper misteriosa la internet. Yo pensaba en lo que decías de la respuesta frente a distintas personas y pensaba cómo dentro, ya que nuestro curso es de sobrevivientes de abuso, de la respuesta incluso con personas que nos son queridas y cercanas y después nos pueden dejar pegados en el techo a alguien, y que mover su cuerpo, su prosodia, la manera de hablar, de entonar, de decir, eh, tiene todo una otra lectura desde este sistema que en cualquier minuto se puede activar y que es de hiperalerta y que puede ser tremendamente agotador. Por eso que es tan importante el ejercicio, no para cansarlo, sino que también para estar en otro lugar de vitalidad, de mayores endorfinas y también para agotarlo. Yo también encuentro que es como de repente para cállate. No puede Para vivir uno, regular, para regular. claro, exactamente, no puede vivir Sí. uno como ciego todo el rato. Y, y de cómo esas pequeñas claves y esas soluciones y las cosas que se van armando en la terapia, en el sentido de cuando entres a la cocina, avisa o haz algo sonar, etcétera, son tan importantes, porque de pronto, fuera de valorar enormemente el avance de las neurociencias y de cosas que desde la psicología ya habían sido dichas, pero parece que con resonancia magnética tiene mucho más, tiene mucho más peso, eh, como dar las gracias de todo este acervo, pero volver siempre a este lugar donde finalmente la mayor sabiduría, junto con el acompañamiento que vamos haciendo, la tiene cada persona también sobre su propio cuerpo, sobre ciertas claves, sonidos, olores, etcétera, que pueden ser tranquilizadores o al revés. Eh, y a mí me gusta mucho del trabajo que hemos hecho. Perdón, que estamos aprovechando hacer como balance del año también entre medio de todo. Eh, el, el, el compartir esa humildad y ese respeto profundo por como la voz del otro. El otro día en el diplomado hubo una pregunta bien interesante y fue automática la respuesta de, ¿pero qué dice el paciente? Primero que nada, siendo que nosotros podemos tener la respuesta, porque es esa voz la que queremos escuchar primero y está tan lleno como de gurúes y de todo que realmente yo aprecio que se pueda mirar la terapia eh, como este proceso de donde ante otra asimetría inevitable, así como los adultos y los niños, la de terapeuta terapiado, la de cuidadores cuidados, etc., exista un espacio donde hay un respeto igual
incluso exacerbado, ya mayor, por la integridad del otro, por su ser, por, 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 por lo que tenga que decir de su gobierno, de su cuerpo, y Por su consentimiento. por su consentimiento. Quiero compartir después a propósito de eso. Y creo que es el gran tema, como decíamos el otro día, si bien varios años el tema fue el abuso de poder, como poder verlo, o sea, ¿cómo vamos a hacer prevención de abuso ni de nada si no estamos viendo lo que pasa alrededor? Y que no quiere decir que te puedas oponer siempre, lo que hablábamos, el típico ejemplo, a lo mejor estoy en un trabajo donde hay un jefe súper explotador, no me puedo ir al tiro, a lo mejor justo está el desempleo terrible en mi país, pero tengo claro que es y que estoy haciendo una elección solo por este tiempo, porque las condiciones son X y debo hacerlo. No que se me pasa colado, no que se me pasa colado eh, el hechizo de personas, por más buenas que sean, no que se me pasa colado tampoco la revictimización, ni aun cuando venga de víctima, ¿ya? Porque de repente como una cosa así como de santificación por traumas vividos. Y cuando yo creo que la expectativa, eh, y uno lo escucha en una y otro sobreviviente, es entender que se fue víctima, entenderse sobreviviente, pero escribir una vida de autoría propia y no estar desde construida la identidad completa, o sea, como todo el tronco, la rama y todo, desde el haber sido víctima. Es un pedazo de la historia y puede ser un pedazo enorme de la historia. Y marcar muchas cosas, como esto de la insulina que decíamos, tiene que ser algo de por vida, porque no es que se acabe y listo, como si nunca hubiera pasado, en nada. Pero sí eh, poder construirse desde otro lugar. Y entonces, aunque se haya sido víctima de guerra, del holocausto, de trauma sexual, de crímenes de lesa humanidad, eh, esa historia puede servir para explicar cosas, para comprender mejor al otro, pero no nos desposee, no nos despoja de responsabilidad con otro. Y esta como sensación de punto ciego, que yo la tengo en Chile, acá y ya como en varios lugares, yo creo que está haciendo, es como no ver el abuso, o de repente verlo y todo es abuso, y de repente se nos pasa colada cuestiones de victimización y revictimización cotidiana, o de revictimización de personas que no nos atrevemos a cuestionar, eh, cuando, a ver, puedo adorarte, puedo quererte, puedo agradecerte, y también puedo decir, oye, pero esto no. Ese ejercicio de consentimiento que no estamos haciendo mucho, a mí me preocupa no solo por los sobrevivientes adultos, sino sobre todo por los más chicos. Porque las víctimas de abuso sexual infantil, que cayó así como la bomba nuclear, en lo poquito y nada que se hubiera ido estableciendo la base del consentimiento, ahí hay que reconstruirlo también o retomar el camino. Y si hay adultos que hacen como que nos ven selectivamente o que no son capaces de ver y que pese a las invocaciones igual siguen sin ver y no queriendo. Y obviamente es mucho menos conflictivo enfrentar ciertas realidades. ¿Cómo transitamos lo otro con los más chicos y con las nuevas generaciones en general? El otro día yo me encontré, eso te iba a contar, con un cuaderno de mi hija mayor, de la Diamela, de cuando tenía 12, y decía afuera journal, diario. Y entonces la más chica lo ve y lo cierra. Entonces le digo, no, le digo, velo. ¿Cómo lo voy a ver si es un diario? No, le digo, es el journal del colegio. Acá toda la básica se usa una bitácora escolar, que tú todos los días, aunque no hay tarea, hay más bien proyectos, pero obligatorio el journal. Me gustó lo que estudié, no me gustó, le decimos a tal profe tal cosa, historias de apodo, de todo hay en el journal. Y es algo que se comparte con los compañeros y se lee con los profes, se eligen historias. Entonces me dice así como, ¿y si lo llevamos a Chile mejor? Y ahí la hermana nos dice si lo puedo leer o no, y hasta lo vemos juntas. Y dije, eso,
eso que generaciones, bueno, a lo mejor tú sí, porque eres más joven, yo creo que generaciones de mi edad y más viejas, ni por si acaso, o sea, el empezar a trazar límites de lo privado, de lo personal, no secreto, no confidencial, no, no, esto es personal, esto es mío y está acá, y eso con el límite del otro, los sí, los no, el poder expresar una preferencia, el poder expresar un no sé, y que te den derecho al tiempo hasta saber o para seguir no sabiendo. Entonces, la pega del consentimiento en la sociedad adulta es bien vital, si es que queremos tener alguna esperanza también de cambiar la historia completa de esto en los más chicos. Y como volviendo al inicio, me decía Dori de repente, pero si hace décadas lo central ha sido como hablar de los abusos de poder y entender eso, yo creo que ahora un gran tema así es el consentimiento. O sea, y si la educación sexual y la educación humanista y toda la educación en general tiene una misión maravillosa por delante, es esa. O sea, como pensar desde ahí, sentir desde ahí, hablar del consentir y del sentir con otros, eh, ese es el gran tema. El resto de la información anda por todos lados. El consentimiento hay que acompañar a caminarlo harto rato. Además, uno ya está viejo Sí. y todavía te cuesta a uno. Oye, Vinca, nos preguntan, ¿por qué el ejercicio es importante en caso de trauma? Dile. Bueno, porque en general lo que sucede cuando hay trauma, sobre todo, bueno, a nivel psíquico, corporal, es que queda mucho cortisol también dando vuelta, ¿no es cierto? Quedan muy bloqueados los sistemas de respuesta, ¿no es cierto? Entonces, el deporte, entre otras cosas, permite regular muchísimo el cortisol que queda circundante. Probablemente uno de los efectos, o sea, como más complejos a nivel de lo traumático, ya sean en experiencias de traumas complejos y traumas relacionales, tiene que ver con los niveles de cortisol, sobre todo en los niños, ¿no es cierto? Y que quedan como prolongada y crónicamente dando vuelta a nivel corporal y que son ya en etapas más avanzadas, adolescencia, adultez, la base de muchas de las problemáticas que hay a nivel fisiológico. Son predictivas de mayores posibilidades de cáncer, de mayor posibilidad de infartos al corazón, de mayor posibilidades de enfermedades de desarrollo crónico, de mayor psicopatología a nivel de salud mental, de mayor depresiones. Por lo tanto, el ejercicio con todo lo que conlleva desde la regulación del cortisol, la regulación fisiológica, el contacto con el cuerpo, no estamos hablando de un ejercicio, no estamos hablando de correr 42 kilómetros diarios, No, donde no. también hay una disociación con respecto a mi corporalidad, ¿cierto? Estamos hablando de ejercicios que vayan también como pudiendo ayudarme a gastar energéticamente, pero que al mismo tiempo me vayan conectando corporalmente. Sí, Y entiendo. en ese sentido el ejercicio entonces además libera hormonas que son beneficiosas para el sistema completo y que vienen un poco a contrarrestar. Y porque además, otra cosa que yo he visto en la clínica es que en general los pacientes con harto trauma que no hacen ejercicio o no tienen alguna disciplina que también pudiera ser como paralela al ejercicio, eh, la pintura, escribir, hacer música, etcétera, etcétera, tienden a regular mucho más en las relaciones. Es decir, buscan mucho más la relación con el otro para regularse. Y muchas veces entonces también hay mucha disrupción en las relaciones vinculares, a propósito de esa como búsqueda, porque no hay una regulación interna que me permita estar como tranquilo conmigo mismo. Yo quería agregar a eso con los más chiquititos, que es vital, eh, la vuelta al cuerpo, eh, incluso si consideramos la estadística horrorosa de que
1 de cada 6 o 7 niños solamente va a develar o su abuso va a ser detectado, y quizá ahora con la pandemia mucho menos todavía durante la niñez, y los otros quedan para la adultez. La posibilidad de que muchos niños estén viviendo situaciones que no lleguen a ser conocidas es alta. Y si en espacios como la escuela, el jardín o los centros comunitarios, etcétera, o en la tele, se promueve esto de todos los días un poquito, ¿ya? Eh, realmente estamos ayudando a una reparación, entre comillas, informal que va ocurriendo. Yo le debo la vida al ballet, eso. Y la conocí a una colega en Paikaví que hizo eh, una revisión bien detallada años atrás para poder montar un taller de ballet justamente en Quilpué, con niñas que habían vivido abuso. Y nos encontramos con la sorpresa en esta revisión que el ballet estaba entre los primeros lugares en términos de la efectividad que tenía como terapia de movimiento o terapia corporal para víctimas de trauma sexual, que uno no se imaginaría. Y las danzas folclóricas, bueno, yoga, tai chi, pilates, etcétera. Luego deportes más activos. La distinción estaba un poco, especialmente en los niños que habían sido víctimas recientemente o que estaban siéndolo, y luego se veía que tenía como muchos menos marcadores, pero porque habían estado haciendo este tipo de actividades, tenía que ver con esta cosa como de una suerte de habitación, de poder poblar íntimamente su cuerpo, calladamente. Es distinto el fútbol, el correr, el voleibol, todo, sino que súper como concentrado y robándole al abuso lo que el abuso le robaba cada día. Y fue bien interesante porque en esa época, gracias a esta revisión para un grupo concreto en Quilpué, eh, el Sename en ese minuto estuvo dispuesto como a contemplar estas terapias. Lamentablemente ahí vinieron las acusaciones constitucionales de Beyer, la escoba con este estudio de la Comisión Geltre, y todo quedó en nada. Y lamentablemente son esas ocasiones en que lo político se cruza y terminan perdiendo los niños. Pero Que son más de las que nos gustan, esas veces. muchas. Y en todos los gobiernos. Entonces, a esta altura, lo bueno es que podemos, todos por igual. Se ha dado estar descontenta y hacer como la advertencia en todos, con todas las coaliciones, todo. Y lamentablemente eso se perdió, pero yo creo que hay muchos de nuestros colegas que incluso las horas de terapia con niños muy chicos que de repente, o sea, cuántos van a poder estar, se dedican a ese juego, se dedican al movimiento, uno le entrega también la herramienta a los papás. Casi todo el mundo tiene un celular, hoy por hoy, más chico, más sofisticado, más antiguo, más galáctico, y el acceso a redes. Y hay tutoriales de 5 minutitos, 10 minutos, donde incluso pueden hacer cosas con los niños. En estos estudios decía que incluso niños que no habían recibido psicoterapia ni ningún otro tipo de apoyo, haciendo este tipo de actividades 3 veces a la semana, al menos una hora, entre 60 a 90 minutos, tenían en un año como índices de remisión equivalente a un par de años de terapia. Impresionante. Entonces, Sí. la actividad del cuerpo, pongámosla por todos lados, así sean 5 minutitos. Hoy día había un Pictoline, es una cuestión en Twitter, que era así como, suba, baje la escalera, cuando hablé por teléfono camina. Y dije, es el ejercicio Sí, para es ti. que una cosa es el ejercicio por el ejercicio, pero Sí, otra cosa son las disciplinas y los ejercicios que también ayudan a regular la homeostasis fisiológica y la homeostasis corporal. De hecho, hay algunas técnicas, por ejemplo, como el TRE, que es el Trauma Releasing Exercise, los ejercicios de liberación de trauma, que lo que hacen es permitir que el cuerpo tiemble, que es un mecanismo muy natural que tenemos los mamíferos, ¿no es cierto? Y que en los seres humanos está más inhibido, porque socialmente cuando cada vez que vemos a alguien temblando tendemos a calmarlo en vez de permitirle que el cuerpo se exprese, ¿no es cierto? Pero que se ha visto también que, así como una práctica de meditación, hacer tres veces a la semana, 10 minutos, va restaurando la homeostasis
y va eliminando el cortisol que se va alojando en el cuerpo. Entonces, a propósito de una pregunta que nos llega por el interno de enfermedades autoinmunes o fibromialgia o dolores corporales, ¿cómo el trauma se aloja corporalmente? Entonces, tenemos que como, bueno, da para mucho, pero sacarnos la idea de que lo traumático está como acá en la cabeza, está ahí trancado, está ahí traumado, sino que el cuerpo tiene una respuesta frente a lo traumático. Y que lo traumático no se construye en la objetividad de los otros, en lo que el otro considera que es traumático o no traumático. El trauma tiene que ver con un afecto, con una experiencia que es intolerable para la psiquis. Y yo creo que eso es esencial entenderlo, que no es algo que no me guste, que no es algo que, no, es que a mí no me gusta comer brócoli, entonces tengo un trauma con el brócoli, que es una tontera, pero muchas veces cada vez que no nos gusta algo, es que tú estás traumado. No, el trauma es un afecto que la psiquis cuerpo no puede sostener por sí mismo. Ocupa todos sus recursos y no puede sostener. Entonces requiere de otras psiquis para sostenerse. Pero a veces no hay otras psiquis. O a veces otras psiquis desestiman lo traumático y dicen, no se va a acordar, es muy chico, no fue para tanto, fue una vez, fue poquito. Si no hablamos de eso, entonces en una de esas no Se lo existe. olvida. Sí. Y entonces como mi psiquis no lo puede sostener solo y no hay otras psiquis que acompañan, entonces se disocia. Pero se disocia muchas veces de que no tengo el recuerdo, pero Pero mi está en cuerpo el tiene cuerpo. su memoria. Mi cuerpo tiene memoria. Entonces mi cuerpo tiene el cortisol, mi cuerpo tiene la memoria corporal, mi cuerpo tiene el dolor. Y bueno, estamos llamados como terapeutas, sobre todo los que trabajamos con pacientes y quien no trabaja con pacientes que tenga historias que no han sido sostenidas por otros, a entender acerca de esto. Es como la obligación ética y moral de formarse. Eh, Así que, bueno, abrimos el espacio, hemos abierto este espacio, este cursito chiquitito, que son 4 horas y media. A veces la gente nos pregunta, aprovecho de aclarar, como, voy a salir con todas las herramientas para trabajar en trauma, como, y yo digo, No. llevo 10 años formándome en trauma y me falta. Entonces, no, esto es como un curso introductorio, nos permite abrir un poco los ojos, mirar, darnos cuenta que hay cosas que a veces ni siquiera habíamos pensado, obtener algunas herramientas, sí, por supuesto, pero es como una introducción a este mundo, o sea, es todo un mundo el que se abre. Y una introducción que puede ser para mucha gente, o sea, hoy por hoy creo que una fortaleza de otros países eh, que el nuestro sí podría como querer copiar es el incorporar un enfoque informado de trauma y conocimiento sobre desarrollo humano, desarrollo evolutivo en la infancia, desarrollo cerebral y el impacto del trauma, lo intolerable, lo inenarrable, lo que no tiene ni palabras para estos entornos, porque en la medida que en los sistemas de salud, en los sistemas de justicia, que en las escuelas, los profesores, el staff, vamos compartiendo todo este conocimiento, tenemos muchas más posibilidades de ser esas otras psiquis, o esos otros cuerpos, o esas otras personas que puedan dar asilo, cobijo, compañía. El trauma no se sana de a dos encerrados entre cuatro paredes. Ocurrió en un lugar de vínculos, de comunidad, y es ahí donde también se tiene que ir reparando. Y no sacamos nada con hacer unos grosas terapias si luego salimos al mundo y no hay nada. Y en relación al cuerpo, recuerdo que muchos años atrás había una canción de un italiano que se llama, no sé ni cómo se llamaba, tampoco lo encontraba muy magnífico, pero la canción era muy simpática, que era como una casita chiquitita así, una casita chiquitita así, no voy a cantar, pero Una me casita casi. hicieron cantar, sí, esa, y finalmente, ok, si esto intolerable, intraducible por momentos, eh, frustrante también a veces, que es como ya, pues cortar tanteo, no sé, tengo 60, 70, basta, que está ahí, eh, ¿cómo hacer para que ocupe una casita chiquitita así y no se tome como
el condominio entero, el territorio completo. Mm. Y desde esa casita chiquitita, sí, también contar con nuestra compasión, ¿sabes? Porque ahí está. O sea, no es algo que tú puedas extirpar como un lunar canceroso u otra cosa. Está ahí. ¿Cómo lo ayudamos o nos ayudamos a evitarnos? ¿Cachai? Y que vive Mm. en un lugar pequeñito y cada vez que pase algo, no salga y se tome todo, sí, Mm. mega ocupa, sino que salga, mire, con orejas de ciervo y diga, ya, ok, igual estoy en un lugar seguro. Pero Sí. nosotros lo estamos Bueno. cuidando. Bessel van Estamos der Kolk dice sí, que el problema es pensar que vamos a eliminar o sanar el trauma y que probablemente lo que tenemos que empezar a aceptar es que lo mejor que podemos hacer es entregar las mejores herramientas para poder vivir con él, ¿no es cierto? Pero claro, Peter Lee, con pero niños, no, esto no es como que, ya, entonces esto es lo que tú decías, este lunar malo lo vamos a cortar y lo vamos a sacar y chao. sí. Peter Levine te iba a decir, ¿Mm? dice que nosotros, para los niños, en el caso de los niños, eh, no somos necesariamente el remedio, pero sí necesitamos ser la gasa que cubre esa herida y le permite ir cicatrizando hasta lo mejor posible. Eso es como, qué bien. Oye, le escribí un correo a donde está el Vincent Van der Kolk para poder entrevistarlo a nosotros. ¿Qué tal? Así, no Maravilloso. podríamos, nos encantaría entrevistarlo, nosotros hacemos, así hemos terminado conociendo a gente. Menos a Michael Perry, todavía no me contesta el correo de hace 10 años. Tanto en eso mismo. Oye, ya, Oye, ahí nos estamos preguntan como... el curso del curso introductorio al trauma complejo, intervenciones en adultos víctimas de abuso sexual infantil, es este jueves. Hay algún cupo, escriban al CEST, En unos pocos. capacitación@cest.cl o aquí mismo al Instagram y les mandamos la información. Felices de recién inscritos, o sea, no, este live no es para No, ya, como porque no, ya estamos listas, estamos felices, eso es lo que queríamos compartir con ustedes, como sí, esta mini preparación que hacemos cada vez que nos sí, sentamos a dialogar con mucha gente que quiere saber un poquito más acerca de esto. sí. Y a nosotros nos gusta mucho hablar porque también nos ordena Sí. eh, eh, para distintas cosas, nos enriquece, nos nutre, sin diálogo entre colegas. Cuando nos preguntan sobre el autocuidado, eh, sobre formación también. A veces uno piensa eh, los programas como con Van der Kolk, con el Centro Ana Freud, donde tú te formaste, etcétera, con los grandes pensadores. A veces entre colegas está la mejor formación. Y a veces entre colegas están los mejores apoyos y el mejor cuidado cuando podemos discutir de distintas cosas o hacernos preguntas o casos difíciles que de repente estamos interviniendo tres al mismo tiempo en una familia, en distintos, a quien va dirigido, a todos los profesionales. Eh, Qué bueno poder hacer ese ejercicio en conjunto, casos de incesto muy complejos, con nuestros colegas. Yo Mm. creo que a nosotros de jóvenes no nos dijeron eso en la universidad. Eh, Más bien tendría que ser una cosa más solitaria esto de la clínica y creo que es un tremendo pilar para la pega. Y Además, porque yo creo que es difícil sostener estos procesos, Vinca. Así como decimos, el trauma se aloja cuando no hay sostén adecuado, también sostener a otros implica tener otras mentes claro, que te puedan ayudar a sostener, ¿no es cierto? Ayudar a pensar, porque además también se cruza con nuestras propias historias y también disociamos parte y hay cosas que no vemos y entonces poder tener otros ojos es sí. maravilloso, ¿sí? Oh, querida. Ya, pues, oye, era un ratito, no tengo idea. Tuvimos una hora al final. Sí, sí, hicimos la Eh, hora, pero estuvo bueno, me no, encantan las... sí, también, qué rico más que el otro día nos vimos así como en las camaritas chicas Sí. y no fue suficiente. Bueno, si alguien quiere, nos vemos el jueves. Yo espero que no pase nada acá. Quiero tener confianza en que el jueves va a ser un mejor día.
a pesar de la pandemia y a pesar de todo lo que está pasando, y nos vemos ahí a las 6 de la tarde. No, a Cinco. las 5, a las 5, sí, sí, sí. No, a las 5, a las 5, a las 5. Sí, de 5 a 9:30 nos vemos. Hasta las 9:30 y con ánimo para quedarnos ese ratito extra porque siempre surgen preguntas reinteresantes y cuando no alcanzamos les pedimos que nos las manden por correo y nos podemos demorar un mes o 2 meses, pero igual no, en serio, tratando de contestar. Yo todavía estoy contestando saludos de cumpleaños. Me gustó mucho que alguien mandó una respuesta a un mensaje mío de hace 6 meses. ¿Ya? Estaba en mi WhatsApp. Qué bien, pucha, igual, aunque sea súper tarde, lindo gesto. Así que eso, qué rico. Un abrazo, cariños a todos, gracias. A todos, eh, gracias por acompañarnos aquí este por ratito estar, y por las preguntas y todo. sí, y no, Pasó la hora y no así volando. volando. Y si no nos vemos el jueves, nosotros seguimos haciendo Instagram durante el año y todo, qué rico. Pude escuchar, no me di cuenta cómo pasó la hora, nosotras tampoco. No. Así que 1.000.000 de gracias porque lo que decíamos al comienzo, yo creo que hay otros temas que hacer sí, y así que con mayor Como, razón, muchas vamos a hacer un gracias. Instagram Live de trauma. ¡Woo! No. No, nada, a mí, me, a mí me decían eso cuando publiqué el agua fresca en la primera editorial Alfaguara. Los señores que estaban a cargo de librería me decían, pero usted tiene que entender que esto es de abuso. O sea, ni aunque le pongamos peluche alrededor, no sé, sí, lo tengo súper claro. Eh, por lo mismo que uno más aprecia cada La persona que escuela. está, sí, y de todas las profesiones además, porque los que estamos más metidos en esto, trabajo social, psicología, etcétera, es todos los días, pero cuando, por ejemplo, personas del ámbito del derecho, de la medicina, de la ingeniería, o De sea, la de otros lados, educación. bueno, la educación siempre está más cerca, claro, también quieren estar en esta Mm. misma sintonía, escucha, con mayor razón, así como se cambia el mundo. Eduardo, un abrazo cariñoso. Qué bueno verte, aunque sea por ahí. ¿Qué Eduardo? Mi Tú, marido. Eduardo. ¡Ah, lindo! No veo nada, está tiesa la pantalla, así que, pero Gracias a eh, todas por sus amorosos mensajes. sí, muchas gracias. Ya, Muchas, querida. muchas. Nos vemos el jueves. Nosotras cualquier cosa mañana nos, Hablamos. nos coordinamos. Ya. Beso. Tú grabas. Me descuelgo yo y tú grabas. Ya. Sí. Eh, ¿qué no se me